sin dobleces, para hacer realidad los ideales del 25 de septiembre, hoy. Aniversario 57, aniversario del golpe de Estado contra el gobierno democrático de Juan Bosch y contra la Constitución de 1963, de la que no hay que cansarse de repetir que es la Constitución más avanzada desde el punto de vista político, social, me refiero a su contenido, de toda la historia republicana, y que se convirtió en la gran bandera de la gesta más importante del siglo XX, la Revolución Democrática de abril del 65 y la guerra patria contra el invasor extranjero. ¿Qué motivó el golpe? Lo motivó que después del ajusticiamiento del tirano, obligado el país a la senda de la liberalización política, de la democratización política, por la conciencia acumulada, las luchas libradas, se conformaron tres opciones políticas con posibilidades de poder. La Unión Cívica Nacional, que representaba la derecha de entonces, la derecha antitrujillista, una realmente auténticamente, una parte auténticamente antitrujillista, otra oportunistamente antitrujillista, que estaba bajo tutela de la oligarquía tradicional que Trujillo había arrinconado. Ahí se destacaba el grupo Vicini. Viriato Fiallo, que era el líder, respondía a esa corriente. Unión Cívica Nacional, los cívicos le decían. El PRD que había fundado Juan Bosch y Ángel Miolán en el exilio, a raíz también de algunas diferencias con Juan Isidro Jiménez Grullón, como un partido que se presentaba como liberal, reformador, pero que no era totalmente percibido en sus esencias. Sin embargo, la prédica de Bosch, sumamente educativa, el destacar el tema de las clases sociales, aquello de los hijos de Machepa y los Tutumpote, la gran experiencia en las luchas democráticas del continente, la prédica sobre los derechos humanos, le dieron un espacio muy importante en ese momento. La tercera fuerza, el movimiento revolucionario 14 de junio, convertido en agrupación política 14 de junio. El heroísmo, la izquierda de entonces, que tenía como referencia también la expedición de junio del 59, la revolución cubana, era el espacio de participación política de gran parte de la juventud, sobre todo de la juventud urbana. La opción preferida por los Estados Unidos era la Unión Cívica Nacional, por su componente de clase. La opción vetada era el movimiento 14 de junio. Todavía no estaba claro, aunque sí parecía, sí se puede decir, podemos llegar a la conclusión posteriormente, de que tenía muchas reservas el poder imperial respecto a Juan Bosch. Pero de toda manera pasó lo siguiente. El 14 de junio, como también otras dos fuerzas de izquierda menores en proceso de construcción, el Movimiento Popular Dominicano, MPD,
el Partido Socialista Popular, que venía del primer Partido Comunista de los años 44, 46, que se recién instalaban en el país. Los tres cometieron el error de decir, no vamos a esas elecciones. Y la competencia se dio entre Unión Cívica Nacional y PRD. El pueblo con alta sensibilidad escogió al PRD. Y no fue de ninguna manera una mala escogencia en ese momento, en ese periodo. Como se demostró posteriormente en el ejercicio de gobierno de Juan Bosch. Un ejercicio de gobierno con soberanía, con autodeterminación, respecto a contratos con las corporaciones extranjeras. Una gestión de gobierno en la que se impulsa la constituyente, el Congreso se constituye en constituyente y sale la Constitución del 63. Ya le decía, la más avanzada de la historia. Una constitución que consagraba los derechos y las libertades en su máxima expresión, la soberanía nacional, que prohibía el latifundio, que prohibía los monopolios y los oligopolios, que garantizaba la participación de los trabajadores y trabajadoras en los beneficios de las empresas y que le daba la supremacía al trabajo sobre el capital. Ese proceso estaba llamado a un curso democrático, popular, de cambio, de reforma, de transformaciones en la sociedad dominicana. Eso determinó que Estados Unidos, la oligarquía derrotada, la ya partidocracia conformada de Unión Cívica Nacional, junto con la cúpula de la Iglesia Católica altamente conservadora, se lanzaran a la tarea golpista. Su propósito, derrocar el gobierno de Bosch y la Constitución del 63. Tenían motivos desde el punto de vista de sus intereses, motivos perversos, y lo consumaron. Eso cambió el curso de la historia dominicana. La ruta de la propuesta hacia la prosperidad, la justicia social, la soberanía, las libertades, fue truncada. La cambió fundamentalmente el poder imperial de los Estados Unidos, que usó a la oligarquía, al generalato que olvidaba mencionar, corrupto, corrompido, lo usó para ese golpe. Pero que hay que decir que esas fuerzas, de por sí, las internas, esa oligarquía, había sido derrotada desde el punto de vista, mucho a poco. Juan Bosch sacó más del 60% de los votos. Mucho a poco fue derrotada. Fue derrotada en las elecciones y fue derrotada en abril posteriormente, junto con el generalato corrompido, el sector reaccionario de las Fuerzas Armadas, junto con todo lo peor de la sociedad. Fueron derrotados en 2 días, en 3 días, del 24 al 28 de abril, cuando se consuma la invasión. Se derrotó el golpe en 2 años y el aparato entero en 2 días. El 28 fue la invasión. Seguimos invadidos. Eso explica los 20 años de Balaguer. Eso explica la manera como se derechizaron por la gravitación de Estados Unidos y de los grupos de poder económico, el PRD y el propio PLD posteriormente. Eso explica este gobierno, Abinader subordinado a los Estados Unidos, entregado en los brazos de los grandes empresarios. Seguimos siendo una gobernación de colonia. Todo su poder, todo el poder imperial está presionando a este país
pero es un poder ya decadente. Y la combinación de la lucha continental, de la lucha mundial, de la lucha en los Estados Unidos contra ese poder decadente y de la lucha nuestra, volverá a hacer renacer con nuevos bríos, nuevas modalidades, nuevas formas, realmente renovado aquel proceso que sintetizaron el triunfo electoral del 62, el triunfo de los primeros 3 días de abril de 1965 y la heroica resistencia contra el invasor extranjero. Pausamos. Tiro al blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso